Bien, hoy vamos a sumergirnos en un texto muy personal, casi una carta escrita a corazón abierto. El capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Tenemos sobre la mesa un análisis que va directo al texto original en griego para desvelar una montaña rusa de emociones y, una teología muy profunda que se esconde detrás de las palabras. Exacto. Y es que el contexto es clave para entenderlo todo. Pablo está separado, y a la fuerza, de una comunidad de creyentes a la que quiere muchísimo. Es una comunidad muy joven. Claro. Este capítulo es una ventana directa a su estado de ánimo, su preocupación, el alivio inmenso que siente al recibir noticias y las esperanzas que proyecta sobre ellos. El material que manejamos nos permite ir más allá de la traducción y captar la intensidad real de sus sentimientos en el griego. Pues esa es nuestra misión de hoy, hacer ese viaje emocional con él. Empezaremos en una ansiedad que es casi insoportable, para luego sentir el alivio que le da la vida literalmente, y terminar con una oración que lo abarca todo. Empecemos por el principio, porque el capítulo arranca, en un punto de tensión máxima. Vale, vamos a desgranar esto. La primera frase ya es un puñetazo sobre la mesa. Por eso, no pudiendo soportar más, decidimos quedarnos solos en Atenas. La expresión griega para no poder soportar más es stegontes. Y no es un simple estar preocupado, ¿verdad? No, para nada. Es una palabra muy física. Stegontes transmite la idea de, por ejemplo, un techo que aguanta un peso enorme y está a punto de ceder. ¡Ostras! O de un recipiente que está tan lleno que va a reventar. Pablo está diciendo que ha llegado a su límite emocional, a su límite psicológico. No puede más con la incertidumbre. O sea que no es una forma de hablar, realmente está en su punto de quiebre y entonces toma esa decisión tan drástica. Se queda solo en Atenas. Y el verbo que usa para quedarnos, kataleipo, también tiene mucha carga. Muchísima. No es un simple permanecer. Fíjate que es el mismo verbo que se utiliza en contextos muy potentes, como cuando un hombre deja a sus padres para unirse a su mujer. Ah, vale. O incluso cuando alguien fallece y deja atrás a su familia. Al usar esta palabra subraya el enorme sacrificio personal que fue para él y su equipo, quedarse solos. Fue una decisión dolorosa, una especie de amputación, para poder enviarles a Timoteo. Entiendo que enviar a alguien, claro, era su única forma de saber de ellos. Pero, ¿por qué a Timoteo? El texto le da una descripción triple, casi como si fuera una carta de recomendación. Nuestro hermano, colaborador en el Evangelio de Cristo y la más llamativa, colaborador de Dios. Es una pregunta excelente porque cada título tiene su función. Hermano establece una relación de igualdad, de afecto. Colaborador en el Evangelio define su tarea, pero colaborador de Dios es la clave. La gramática griega aquí es muy sutil. No sugiere que Timoteo sea un socio de Dios de igual a igual, ¿sabes? Claro. La construcción apunta más bien a la idea de colaborador mío, pero a las órdenes de Dios. Es su forma de legitimar la misión de Timoteo. Les está diciendo, la persona que os envío no viene solo de mi parte, viene con la autoridad de Dios. Claro, les está dando un peso enorme a sus palabras. Y la misión de Timoteo era doble: afianzaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El verbo para afianzar, esterizo, suena a algo muy sólido, ¿no? Totalmente. Viene de una raíz que significa firme, sólido. Timoteo iba literalmente a hacerles más sólidos, a reforzar su estructura, y lo necesitaban. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo su fe en un entorno tranquilo. Estaban en un ambiente hostil, acosados por opositores. La fe de ellos estaba bajo una presión constante, y Timoteo iba a ser ese pilar, ese refuerzo estructural que necesitaban para no derrumbarse. Esto me lleva a una idea que a primera vista puede sonar un poco dura. Pablo les recuerda que las tribulaciones eran parte de su destino, que para esto estamos puestos. Y aquí de nuevo el griego es potentísimo. El verbo que usa keimai implica un designio divino, algo que está puesto ahí de forma fija, inmutable. La imagen que evoca es la de una ciudad asentada sobre un monte. ¡Ah, qué buena imagen! No es un accidente, no es mala suerte. Pablo está reinterpretando su sufrimiento. No les dice, aguantad, que ya pasará, sino, esto que estáis viviendo, por duro que sea, forma parte del plan. Pero a ver, eso suena muy determinista, casi fatalista. ¿Cómo podía ser eso un mensaje de ánimo y no de resignación para gente que lo estaba pasando mal? Porque les quita el poder a sus oponentes. Si el sufrimiento es un accidente, entonces los perseguidores tienen el control.
Pero si forma parte del diseño de Dios, entonces Dios sigue al mando, incluso en medio del caos. Ya entiendo. Les está diciendo, no sois víctimas del azar, estáis exactamente donde Dios sabía que estaríais, y Él tiene el control. Y eso, paradójicamente, es muy fortalecedor. Espera un momento. Hay un detalle en el versículo 3 que es increíble. La palabra que se traduce como inquietarse o ser perturbado es sayino. ¿Me estás diciendo que esta palabra viene de un perro moviendo la cola para adular a alguien? Exactamente. En griego clásico ese era su significado principal, el movimiento de la cola de un perro. ¡Qué fuerte! Y por extensión pasó a significar adular, halagar para conseguir algo. Es una imagen potentísima. Es que cambia por completo el sentido de la amenaza. O sea que el peligro no era solo la agresión directa, los ataques frontales, que son fáciles de identificar. Claro. El peligro era también la tentación sutil, la seducción de, oye, relájate, no te compliques la vida, vuelve a lo de antes y todo será más fácil. Es un peligro mucho más moderno y reconocible, ¿no? Sin duda. Basándonos en esa palabra, una interpretación muy potente es que los opositores no solo atacaban de frente, sino que también usaban la adulación, como un perro que mueve la cola para que le den comida. El perro adulador. El peligro no era solo el león rugiente que asusta, sino también el perro adulador que seduce. Y Pablo temía esa táctica. Todo esto culmina en su gran miedo, lo que le tenía en vilo, que el tentador les hubiese tentado y que todo su trabajo resultara en vano. Y no es una preocupación por su propio ego, por su reputación, ¿verdad? No, para nada. Su angustia es por ellos, por la integridad del mensaje. No le preocupa tanto el mensajero como la obra en sí. El tentador, Satanás, se presenta aquí con esas múltiples facetas que hemos mencionado. A veces un león, otras una serpiente, y aquí posiblemente un perro que seduce. Y justo ahí, en ese punto de máxima tensión, cuando parece que todo pende de un hilo, el capítulo da un giro de 180 grados. Totalmente. Es como si se abrieran las ventanas en una habitación oscura. Timoteo regresa. Y no regresa con un simple informe, regresa con buenas noticias. Y el verbo que usa Pablo en el griego original es euangelizomai. Sí. Pero ese es el verbo para evangelizar. Está diciendo que Timoteo les evangelizó sobre la fe de los tesalonicenses. Exacto. Es una expresión extraordinaria. La palabra que normalmente se reserva para predicar la buena nueva de Jesús, Pablo la aplica a las noticias que trae Timoteo. No fue un «están bien, no te preocupes». Fue mucho más. Fue una noticia que le dio vida, que fue en sí misma una proclamación de la obra de Dios en ellos. El informe de Timoteo fue un evangelio para el alma angustiada de Pablo. Y el contenido de ese evangelio era su fe y su amor, una fe viva que da frutos a través del amor. Y era un amor mutuo, porque el texto dice que ellos también tenían un gran deseo de verle a él. Se echan de menos, de verdad. El verbo que usan para ese anhelo es epipoteo, que significa desear con nostalgia, añorar profundamente. Es el cariño de un padre o una madre por sus hijos, y viceversa. Esa conexión era la prueba definitiva de que el vínculo había resistido. Hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Pablo recibe esta noticia increíble mientras él mismo está pasándolo mal. Dice que se encontraba en angustia y apretura, que en griego son ananke y tlipsei. Sí, y la palabra ananke es especialmente interesante. No se refiere solo a problemas externos. A menudo describe un conflicto interno, una angustia personal. Probablemente se refiere a las dificultades que estaba teniendo en Corinto. Así que, en medio de su propia tormenta, la noticia de la firmeza de ellos se convirtió en un consuelo directo para él. La fe de ellos fortaleció la suya. Es una interdependencia preciosa. Y esa idea de que la fe de ellos le da vida a él culmina en una de las frases más bestias de todo el capítulo, la del versículo 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Suena a una exageración poética, como cuando decimos me has dado la vida. Y en parte lo es. Es una hipérbole semita, una forma muy oriental de expresar un sentimiento profundo. Pero hay mucho más debajo. La gramática griega aquí es fascinante. ¿Ah, sí? El uso del modo indicativo sugiere que es una condición que se está cumpliendo, no una simple posibilidad futura. A ver, ¿qué quieres decir con eso? ¿Cómo cambia el sentido? Pues significa que la frase se puede leer de dos maneras a la vez, y ambas son correctas. Por un lado es una afirmación, puesto que vosotros estáis firmes, nosotros vivimos. Es una declaración de hecho,
Vuestra firmeza me ha revitalizado. Vale. Pero al mismo tiempo funciona como una súplica implícita. Seguid firmes, porque vuestra firmeza es nuestra vida. Es una forma increíblemente inteligente y emotiva de animarles a perseverar. Es brillante. Les está diciendo, vuestro bienestar es mi bienestar. Este alivio tan brutal se transforma entonces en una gratitud desbordante. En el versículo 9 lanza una pregunta retórica. ¿Cómo podemos dar suficientes gracias a Dios por vosotros? Y de nuevo, la palabra importa. El verbo que usa para dar gracias, antapodidomi, implica la idea de devolver algo, de pagar una deuda. Pablo siente que el gozo que ha recibido es un regalo tan inmenso de Dios que nunca podrá pagarle de vuelta. Siente que está en deuda. Exacto. Hay una frase en el material que manejamos que lo clava. La gracia que viene de arriba siempre es infinitamente mayor que las gracias que podemos dar desde abajo. Siente que está en una deuda de gratitud impagable. Además, refuerza la idea con una repetición muy típica del lenguaje semita, algo así como por todo el gozo con que nos gozamos. Pero, y esto me parece crucial, esa alegría no le lleva a la complacencia. No piensa, bueno, están bien, misión cumplida. Para nada. De hecho, hace todo lo contrario. La buena noticia le impulsa a querer más para ellos. En el versículo 10 dice que ora noche y día, con una insistencia enorme, para poder verlos y reparar las deficiencias de vuestra fe. La palabra deficiencia suena un poco dura, ¿no? Como si su fe estuviera rota o fuera defectuosa. Choca un poco después de tantos elogios. Sí, parece una contradicción. Pero el griego nos da la clave. La expresión es katartisai tausteremata. Vale. Catartizo es un verbo maravilloso. Significa remendar, como cuando los pescadores remiendan sus redes, equipar, como cuando se prepara un barco para zarpar, o incluso restaurar, como cuando un médico coloca un hueso roto. Y austeremata se refiere a lo que se queda atrás, lo que falta, lo que está incompleto. O sea que no está diciendo que su fe tenga errores fundamentales o que esté mal. En absoluto. Lo que está diciendo es que la fe es un proceso de crecimiento continuo. Nadie llega a un punto final y dice, ya está, fe completada. Claro. Pablo quiere volver para seguir construyendo sobre los buenos cimientos que ya existen. Quiere completar o equipar lo que por su ausencia forzada quedó a medias. Como dice Calvino, la tarea de los maestros es llevar a la perfección la fe que acaba de comenzar. Y hay un matiz más en su oración. El verbo que usa para orando, de okamai, no es el verbo más común. Expresa un sentimiento de necesidad, de carencia personal. Exacto. No es solo el acto devocional de orar. Este verbo revela cuánto los echaba de menos, no solo por el bien de ellos, sino por él mismo. Sentía un vacío, una necesidad personal de estar con ellos para sentirse completo. ¡Qué pasada! El capítulo termina con una oración directa, que es casi un resumen de todo su deseo. Y tiene una construcción gramatical que es muy particular. Pide que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús dirija su camino hacia ellos. Y lo fascinante es que nombra a dos personas, el Padre y Jesús. Pero el verbo que sigue, kateuzunai, está en singular. Gramaticalmente, es como si se refiriera a una sola entidad. ¿Y por qué es tan significativo? Parece un detalle menor. Porque es una declaración teológica potentísima incrustada en la gramática. Ese verbo en singular subraya de forma implícita la unidad del Padre y el Hijo, en línea con la afirmación del propio Jesús. Yo y el Padre somos uno. Es teología hecha oración. ¿Brutal? Y además, el verbo en sí, ketiutunai, significa enderezar, despejar el camino. Ah, claro. Esto conecta con lo de antes. Como sentía que Satanás había obstaculizado su camino, ahora le pide al único que es más poderoso que lo enderece, que quite los obstáculos. Precisamente. Es una petición de intervención soberana para superar la oposición espiritual que había experimentado. Pone su deseo en manos de Dios. Y entonces la oración cambia de foco. Pasa de su deseo de ir a su deseo para ellos. Pide que el Señor les haga crecer y abundar en el amor. Usa dos verbos seguidos, pleonasai, kai, periseusai. Sí, acumula verbos de abundancia. Es como si dijera, que crezcan y que sobreabunden hasta rebosar. Porque en el amor nunca hay exceso. No se puede amar demasiado. Quiere para ellos un amor sin límites. Y establece un orden muy interesante para ese amor, los unos hacia los otros y hacia todos. El punto de partida es la comunidad, el amor fraternal. Cuidarse entre ellos es la base.
Pero no se puede quedar ahí. Ese amor debe expandirse hacia afuera, sin exclusiones. Y es crucial notar que no lo presenta como un esfuerzo humano. Es Dios quien os haga crecer. El amor es un fruto de la acción de Dios en ellos. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el propósito final? El versículo 13 lo deja clarísimo. Para afianzar vuestros corazones, irreprensibles en santidad, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y esa frase final es muy poderosa. ¿Quiénes son todos sus santos? Podrían ser ángeles, sin embargo el uso habitual que Pablo hace de la palabra santos, hagios, es para referirse a los creyentes. A seres humanos, lo que crea una imagen final espectacular y muy íntima, la imagen de la segunda venida de Cristo, acompañado no solo por ángeles, sino por los propios creyentes que ya están con Él. Su objetivo final es que los tesalonicenses estén firmes, llenos de amor y santos, para formar parte de ese cortejo glorioso. Entonces, si echamos la vista atrás, hemos recorrido un viaje emocional completísimo en apenas 13 versículos. Hemos pasado de la ansiedad casi insoportable de un líder a un alivio que le devuelve la vida y de ahí a una oración que lo proyecta todo hacia el futuro. Es una historia profundamente humana sobre la conexión y la fe bajo presión. Totalmente. Nos enseña que la fe no es un estado estático de certeza impasible. Es una relación dinámica, viva, que implica lucha, implica dudas y que se nutre del consuelo y el ánimo que nos damos unos a otros. El análisis del lenguaje que hemos hecho hoy nos ha permitido ver todas esas capas de emoción y teología. Y una de las ideas más potentes que hemos visto es esa, que el crecimiento en la fe es un proceso de reparar lo que falta, de completar. Esto nos deja con una reflexión final para darle vueltas. Si la fe no es algo que se tiene de una vez por todas, sino algo que se completa y se repara continuamente, ¿qué aspecto de nuestra propia comprensión o de nuestra práctica podría necesitar ser reparado o completado hoy?